abrir sus Biblias en Nehemías 4. Nehemías 4. Creo que ese podría ser un título apropiado para este sermón: la salvación es del Señor. Precisamente eso es lo que vamos a estar meditando. Realmente el título es Enfrentando la oposición bíblicamente, enfrentando la oposición bíblicamente. Y pues estamos en esta parte de Nehemías, de la historia, en el que no solamente Nehemías se entera de una situación que le rompe el corazón, y es que la ciudad de Dios, Jerusalén, su pueblo, tiene murallas y puertas destruidas, en ruinas, quemadas. Ese es capítulo 1. Y Nehemías se quebranta, ora, ayuna. Y luego Dios le da esta oportunidad en el capítulo 2. Una oportunidad estratégica de hacer algo para encontrar una solución a ese problema. Y es hablar con el rey de Persia, Artajerjes, ¿verdad? Él era copero del rey. Muy triste, el rey lo ve, le pregunta qué le pasa. Él con fe hace una oración breve y le dice no solo el problema, sino lo que el rey puede hacer para solucionarle. Nehemías le pide tiempo, que le deje ir por un tiempo para reconstruir las murallas. Le pide protección, que le dé cartas para que otros no puedan interferir, y le pide materiales para construir esa muralla. Y Dios, en su soberanía, usa a este rey de Persia, porque los proverbios dicen que el corazón del rey está en las manos de Dios, es decir, las decisiones que toma. Para tomar esta decisión radical de apoyar 100% esta reconstrucción, no solo del templo, que ya estaba reconstruido, patrocinado por Persia, sino ahora de las murallas y la ciudad misma. Vemos cómo él viaja y empieza a inspeccionar todas las paredes derrumbadas y planear qué va a hacer para reconstruir estas murallas. Y luego vemos que todo empieza a funcionar según el plan. Vimos la semana pasada en el capítulo 3 como cada uno, casi como la precisión de un reloj, cada parte iba haciendo su trabajo y toda la construcción de la muralla iba tomando forma y se estaba reconstruyendo. Un trabajo en equipo, una confianza, un liderazgo bíblico, y aprendimos tantas cosas de este capítulo 3. Y ahora vemos el capítulo 4, donde por supuesto el enemigo no va a estar contento con un pueblo bíblico que obra bíblicamente. Es decir, esta va a ser la frase quizá clave de este sermón, y es que cuando la iglesia de Dios hace la obra de Dios a la manera de Dios, encontrará oposición del mundo y del diablo. Cuando la iglesia, el pueblo de Dios, hace la obra de Dios a la manera de Dios, encontrará oposición del mundo y del diablo. Y vemos que se levanta esta oposición. Y esto es lo que vamos a estar leyendo y meditando el día de hoy: cómo enfrentar la oposición bíblicamente. Vamos a orar y pedirle al Señor que tenga misericordia con nosotros. Señor, te pido que derrames tu gracia y tu bendición sobre esta congregación. Perdona nuestros pecados, que son muchos, y eleva nuestro corazón a confiar en ti, a confiar en que tú eres nuestro Salvador, nuestra protección, nuestro guerrero valiente que va delante de nosotros. Te suplico, Señor,
pastoréanos, instrúyenos, háblanos en tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Entonces, estamos meditando en que cuando el pueblo de Dios hace la obra de Dios a la manera de Dios, encontrará oposición del mundo y del diablo. Esto no es de sorpresa. Quizá para muchos de ustedes han podido leer la Biblia. Y en la Biblia se nos dice claramente que como cristianos encontraremos oposición. Es decir, un cristiano que lee su Biblia ya está preparado para una vida cristiana real en el que va a encontrar toda clase de dificultades. Juan 16:33, Jesucristo mismo les dice a sus discípulos: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, tribulación, pero confiad, yo he vencido al mundo. Hay una dinámica de enfrentar estas aflicciones y confiar en que Él es el vencedor. Es decir, es parte del plan de Dios. Es parte del programa de discipulado de Jesucristo, las tribulaciones, las aflicciones. En Juan 15, 17, 19, Jesús dice algo parecido: esto os mando, que os améis los unos a los otros. Si el mundo los odia, sabéis que me ha odiado a mí antes que a vosotros. Si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero como no sois del mundo, sino que yo os escogí de entre el mundo, por eso el mundo os odia. Y en Efesios 6, por supuesto, versículo 10 al 13, vemos cómo el apóstol Pablo le enseña a los efesios que: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado, estéis firmes. Incluso recuerdo, por ejemplo, en Santiago, capítulo 1, como Santiago dice que aquel que soporte la prueba es el que recibirá la corona de vida que Dios le da a los que le aman. Hay en nuestro pasaje, en nuestro capítulo, 3 ataques, 3 enfrentamientos. Aunque la verdad son enfrentamientos no muy cercanos. Es decir, hay peligro constante, pero no llega realmente a afectar físicamente al pueblo. Y eso es lo que veremos el día de hoy, y ese es nuestro orden: 3 enfrentamientos. Y la respuesta de Nehemías y el pueblo a estos 3 enfrentamientos. Y luego al final algunas lecciones que aprendemos de sabiduría con esta guerra espiritual, con este desafío de las tribulaciones en la vida. Vamos a ver el primer enfrentamiento, capítulo 4, versículo 1 al 6. En el versículo 1 al 6 en tu Biblia, Nehemías 4, vas a ver que hay esta dinámica entre la oposición y la respuesta del pueblo. En los primeros 3 versículos vemos la oposición. Y esta es una oposición que va comenzando leve y luego después va a ir aumentando. Pero al principio comienza con palabras. El enemigo ataca con burlas y escarnio. Ahora, ¿qué son esas palabras? Simplemente, como dicen en inglés, mocking, ¿no? Está burlándose y está tratando de desanimar al pueblo.
Vamos a leer esos 3 versículos. Cuando oyó Sanbalat, uno de los enemigos de Nehemías, que nosotros edificábamos el muro, se enojó, se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo: ¿qué hacen esos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Y estaban junto a él Tobías, amonita, el cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiera una zorra, lo derribará. Vamos a analizar este texto. Primero, Sanbalat, recordamos, es uno de esos 3 enemigos que mencioné hace unas semanas atrás. Hay 3 enemigos principales en este libro de Nehemías. Uno de ellos es Sanbalat, el otro es Tobías, y se menciona en estos versículos. Sanbalat, recordamos, era gobernador de Samaria, según algunos arqueólogos. Tobías era amonita. Ahora, vemos que la motivación que tenían ellos para oponerse a Nehemías y al pueblo era envidia, la verdad. Ellos no querían que se levantara otra vez esta ciudad tan importante por tantos cientos de años en la historia. ¿Por qué? Porque iba quizá a decrecer, a disminuir la importancia de sus propias ciudades. Y empiezan a buscar atacar, pero sabemos que detrás de esos ataques está Satanás. Es decir, cuando un cristiano dice que Satanás está oponiéndose a la iglesia, y alguien que no es cristiano ve y dice: espérate, pero ese no es Satanás, es un abogado que está por ahí, que está demandando a esta iglesia. Ese no es Satanás, es una persona. Lo que los cristianos estamos diciendo es que aunque esa persona no se dé cuenta, es un instrumento de Satanás. Es decir, mucha gente se opone a los cristianos sin saberlo, siendo instrumentos de Satanás. Muchos de ustedes quizá podrán tener un testimonio en el que vivieron como gente incrédula por mucho tiempo. Y algunos de ustedes quizás se burlaron y se opusieron a ese evangélico que anda por ahí y a esto que demás. No es que ustedes tenían en el corazón: oh, yo quiero hacer la obra de Satanás. No. Eso no es lo que estamos diciendo. No eran conscientes, sin embargo, en una vista espiritual, en todo el mundo, toda esta oposición que viene del mundo es una oposición gobernada por las tinieblas, por Satanás, por un odio hacia la luz de Cristo. Es un odio natural, por supuesto, que viene de corazones que no han sido regenerados. Ahora, vemos que hizo escarnio de los judíos. El primer ataque que vemos entonces es verbal y es leve en un sentido, pero es una burla a lo lejos que pretende desmotivar a los israelitas, ¿no? Algo parecido sucede en nuestros días con internet. Es una forma de atacar sin mancharse las manos. Entonces empezamos a publicar cosas, empezamos a decir cosas, empezamos a compartir cosas, empezamos a decir de lo lejos burlas y escarnios y todo esto. Es una forma de atacar. Y muchas de ellas van contra la iglesia, contra Cristo, contra el Evangelio. Pero Tobías da otro ataque, no solo burlas, sino que Tobías se burla también muy específicamente de la debilidad de la obra de la muralla. Y dice esto: Tobías amonita, el cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiera una zorra, lo derribará. ¿Qué significa esto? Bueno, los zorros son famosos por ser ligeros y sigilosos.
Son tan ligeros y sigilosos que pueden ir por ahí sin que te des cuenta y agarrar presas sin que te des cuenta, ¿no? Por supuesto, por ejemplo, para los que tienen gallinas, ese es famosamente, históricamente, una preocupación, es que venga un zorro y pues se lleve una gallina y lo mate y se la coma. Ahora, no sé quién ha intentado agarrar una gallina con sus manos. Yo lo he hecho, yo lo he intentado muchas veces. No es fácil. Así que un zorro es tan sigiloso, tan ligero, que puede hacerlo sin que se den cuenta. Ahora, nunca he podido agarrar una gallina sin que se dé cuenta con mis propias manos. Quizá con alguna otra trampa sí, pero sin que se dé cuenta con mis manos, no. Entonces, ¿qué es la burla? Que dice, estos muros de piedra son tan débiles que un zorro caminando por él va a derrumbar todo el muro. Están burlándose de ellos, ¿no? Ahora, simplemente quiero aplicar esto un poquito a tu vida y decir, bueno, ¿qué tiene que ver esto con enemigos que yo pueda enfrentar? Bueno, primero que todo, pueden haber enemigos que te critican o te juzgan y que de verdad hacen un efecto en tu vida. Y yo creo que especialmente esto funciona con estudiantes. Hablando del ciclo de comenzar la escuela, como adulto muchas veces uno tiene un poquito más de opciones, ¿no? Si yo voy caminando por mi vida y hay una persona de repente por ahí que me dice, se burla de mí y me juzga, yo tengo la opción de seguir, más nunca lo voy a ver, no me voy a topar más nunca con él. Un estudiante no tiene esa opción. Vas a estar en el mismo salón de clases, vas a verlo todo el año escolar. No hay forma de desquitarte de esta persona que se está burlando de ti, que te está juzgando, que te está diciendo, ay, cristianito, oh, espérate, no que eras cristiano y todo el asunto. Entonces se vuelve una dificultad tremenda en tu vida, que no puedes quitarte. Entonces yo creo que puedes aprender de la respuesta de Nehemías y el pueblo, a ver cómo lidiar con esas críticas en la escuela, en la high school, en el college incluso. Pero también, ¿qué tal si no estás pensando en ese tipo de problemas, sino una oposición de Satanás en tu vida? En que el enemigo espiritualmente está poniendo desánimo en tu corazón. Quizá no es una persona específica, pero tú estás comenzando a creer una mentira que Satanás está poniendo en tu corazón. Y estás comenzando a abrir tu corazón a pensar, ¿es cierto? ¿Esto está mal? ¿Debería alejarme? ¿No vale la pena? ¿Nadie me quiere? Empiezas a creer esta mentira y esta burla y este desánimo que trata de hacer que te rindas y abandones a Cristo. Entonces, puede ser que alguna de esas dificultades estás lidiando. ¿Cómo solucionas eso? Bueno, vemos el versículo 4 al 6. El pueblo hace lo siguiente: deja a sus enemigos en las manos de Dios y continúa enfocado en la obra. Deja a sus enemigos en las manos de Dios en oración y luego continúa enfocado en la obra. Vamos a leer el pasaje. Oye, oh Dios nuestro, que somos objetos de su menosprecio. Ellos están orando a Dios y dice, oye, oh Dios, somos objeto de su menosprecio. Y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza, entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubra su iniquidad, ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. Edificamos pues el muro. Entonces el versículo 4 y 5, vemos que están entregando sus enemigos a Dios. Ya después el 6, edificamos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura,
porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Dos cosas entonces que hace. Estás en high school, están criticándote por ser cristiano, estás recibiendo cierta opresión de decir, bueno, quizá no me comporto así. ¿Qué haces? Entrégalos a Dios. Entrega tu problema a Dios. En segundo lugar, enfócate en seguir sirviéndole al Señor. Si estás creyendo una mentira de Satanás en tu corazón y decir, no, sí, vamos a dejar la iglesia, vamos a dejar a Cristo, vamos a dejar la oración, vamos a dejar la Biblia, vamos a dejar cualquier mentira que te está diciendo Satanás, ¿qué haces? Eso, aunque sea tu propio pecado, aunque la mentira sea, sabes que eres demasiado pecador para ser cristiano, eres demasiado pecador para seguir yendo a la iglesia, por lo tanto ríndete, deja de ir. ¿Qué haces? Lo que yo hice en el momento de oración aquí antes de las ofrendas. Lee Romanos 8 y enfócate en que ese problema, incluso cuando es tu culpa, incluso cuando es tu propio pecado, tú puedes entregar esos enemigos a Dios y seguir sirviéndole en su obra. El Señor dice, Romanos 12, 19, amados, nunca os venguéis vosotros mismos, sino dad lugar a la ira de Dios, porque mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. No, la forma en la que voy a actuar con esta persona que se burló de mí, que trató de desanimarme, que me dijo lo demás, que me juzgó, es que yo le voy a demostrar. No, es una venganza. Yo le voy a hacer ver. Yo le voy a mostrar quién soy. No, dice Dios. No se venguen ustedes mismos. Den lugar a la ira de Dios, porque mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Salmo 94:1. Oh Señor, Dios de las venganzas, oh Dios de las venganzas, resplandece. Proverbios 20:22. No digas, yo pagaré mal por mal. Espera en el Señor y Él te salvará. Proverbios 24:29. No digas, como Él me ha hecho, así le haré. Pagaré al hombre según su obra. Jeremías 51:36. Por tanto, así dice el Señor, he aquí, yo defenderé tu causa y ejecutaré tu venganza. Secaré su mar y haré que se sequen sus manantiales. Tú puedes tomar dos opciones, o lo tomas por tus propias manos y va a ser una derrota, o dejas que Dios sea el que pelee por ti. No guardes en tu corazón palabras que te desalientan, burlas, quejas, críticas. No lo guardes en tu corazón, más bien ora, echa tu carga sobre Dios, quien cuida de ti, déjale la venganza a Dios y la defensa a Dios y continúa haciendo su voluntad. Amén. Vamos al segundo encuentro. El segundo encuentro ya no es verbal. Ya no es que están criticándolo y burlándose del pueblo. El segundo encuentro, el segundo enfrentamiento, versículo 7 al 9, vemos esta dinámica otra vez. Y hay una respuesta apropiada de la que podemos aprender. ¿Cuál es el enfrentamiento? El enemigo amenaza con violencia. Es decir, ven que ya no pudieron afectar al pueblo con sus palabras y ahora ¿qué van? Vamos a amenazarlo con violencia, con su cuerpo, con sufrimiento físico. Versículos 7 al 8. Pero aconteció que oyendo Sanbalat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se escolarizaron mucho, o sea, se enojaron y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Es decir, vamos a unirnos todos para ir a destruir esa muralla y atacarlos para que dejen de estar obrando, dejen de estar trabajando, dejen de estar haciendo eso, la obra de Dios.
¿Cuál es la solución para cuando tú estás en peligro de persecución? Ahí está más difícil. Ahora, eso no es un problema común entre tú y yo, pero yo quiero incluir algunas formas modernas y occidentales de amenazar tu integridad física. Quizá no va a venir alguien y va a decir, junté 3 pueblos para venir a destruir tu casa. Probablemente en algunas áreas rurales sí, pero no aquí. Aquí en Estados Unidos, famosamente, por cierto, sabemos que casi todos los ataques se hacen con demandas, ¿no? ¿Quieren destruir tu vida? Voy a demandarte. De alguna forma voy a destruirte, ¿no? ¿Qué haces? Entonces, ¿cómo responde el pueblo y cómo podemos aprender nosotros un poco de sabiduría? Bueno, vamos a ver qué hacen. Versículo 9 es su respuesta. Entonces oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. 2 cosas otra vez. Oraron, que es lo primero y lo principal que hicieron, que fue lo primero que hicieron en el otro ataque también. Nehemías 4:9. Oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guarda, es decir, protección contra ellos de día y de noche. Oraron, confiaron en Dios, dejaron que Dios fuera su defensor y después se cruzaron de manos y se fueron a sus casas y se sentaron. No. Oraron, confiaron en Dios, le pidieron que fuera su defensor y luego ¿qué hicieron? Se defendieron básicamente. Pusieron guardas. Entonces, un poquito de sentido común, ¿no? De hecho, el cristianismo históricamente ha apoyado bastante el tema de la defensa personal. Hay varias teorías en cuanto a cómo reaccionar ante violencia en la historia, ¿verdad? De la filosofía, de las religiones. Hay una posición que se llama pacifismo, que quiere decir nunca, jamás, en ninguna circunstancia yo podría violentar a una persona. Eso es pacifismo. Imposible, jamás, en ninguna circunstancia yo podría causarle daño físico a una persona. Otra posición es que tenemos el permiso de Dios, el derecho de atacar a una persona o defendernos físicamente en formas apropiadas según la circunstancia para obedecer a Dios. ¿Por qué? Por ejemplo, yo soy esposo, yo soy padre, tengo una casa y Dios me ha dado una responsabilidad a mí, no solo para defender mi vida, no. Yo soy el defensor y protector de mi hogar. Entonces yo tengo que tomar esa decisión, ¿no? Esa es la famosa pregunta de qué pasa si llega a la casa de un cristiano una persona con un arma a querer matar a la familia. Esa famosa pregunta, ¿no? Es difícil. Yo no quiero decir una respuesta dogmática y decir esta es la única respuesta. Podemos pensarlo por muchos años. Sin embargo, yo lo he pensado y he conversado con muchas personas por años sobre este tema. Y cuando uno es más joven, quizás es más fácil ser pacifista, ¿no? Dice, bueno, si vienen a matarme, que me maten. Pero ya después Dios te da responsabilidades de ser un protector de tu hogar, de tu esposa, de tus hijos, y de que tú tienes que obedecer a Dios en esa área. Entonces uno empieza a ver esas responsabilidades y uno empieza a decir, ¿haría lo mismo? Sí, pasa adelante, ¿verdad? Maten a toda la familia, no hay problema. ¿Estaré desobedeciendo a Dios en un área para obedecerle en otra? ¿Qué hacemos? Es complejo. Por ejemplo, si la razón es, y eso es un tema de ética cristiana, pero si la razón por la que vienen a tu casa es persecución cristiana,
se pone el tema más difícil, ¿no? Y entonces, por causa del Evangelio, si es por persecución cristiana, si es simplemente porque vienen y dicen, y tú no te diste cuenta, obviamente, si sabes que van a venir a atacarte, te deberías ir. Es lo que estábamos leyendo en Proverbios la semana pasada. Una persona necia ve el peligro y sigue adelante. Una persona sabia ve el peligro y se va por otro camino. Eso decían los Proverbios, estuvimos meditando en eso. Pero si no sabes y estás, por ejemplo, eres misionero en un área, no sé, musulmana, donde sabes que va a padecer mucho peligro simplemente por el hecho de ser cristiano, entonces lamentablemente uno ha ido intencionalmente con el sacrificio de decir, pueden matarnos aquí. Sin embargo, si es simplemente una situación de crimen, de defender sin necesidad de que haya persecución cristiana, pues uno puede defender su hogar. Si tiene tiempo, por supuesto, puedes llamar a las autoridades, esconderte, irte, lo que sea. Pero estoy hablando de una situación en la que no hay ningún tipo de opción. Así que vemos que ellos oran sabiendo que viene una amenaza. Fíjate que nunca los atacaron. Era simplemente una amenaza. Y ellos oraron y luego, dice el versículo, pusimos protección, guardas, es decir, hombres armados con seguridad contra ellos de día y de noche para proteger la integridad física del pueblo. Vamos al tercer enfrentamiento, donde el enemigo afecta ahora sí el corazón y la fe del pueblo. Es decir, la vida cristiana, yo no digo que no se pueda vivir en victoria, puedes vivir en victoria, pero es una victoria bastante relativa. Es decir, a mí me preguntaron esto, ¿no? Estos días, otro pastor aquí de Highview, ¿estás viviendo en victoria? Y yo digo, bueno, depende de qué significa eso. Yo digo, si me pongo a reflexionar seriamente, a examinar, evaluar, tener una evaluación de mi vida espiritual, voy a encontrar siempre áreas en las que yo digo, yo debo crecer aquí, y aquí, y aquí, y aquí. Hay tantos defectos que voy descubriendo más y más de mí mismo. La vida, obviamente, la victoria en la vida cristiana es relativa. Y la victoria en estos enfrentamientos también lo es. Estaban venciendo esos enfrentamientos, estaban glorificando a Dios. Sin embargo, en este tercer enfrentamiento, sufrieron daño. Un daño en el corazón. Vamos a leer lo que dice el versículo 11, de 10 y 12 al 12. Y dijo Judá, las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. Y nuestros enemigos dijeron, no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta 10 veces, de todos los lugares de donde volviereis, ellos caerán sobre vosotros. 3 cosas pasan ahí. Primero, empiezan a dejar que sus mentes y sus corazones ya sean afectados por esta oposición. Ya empieza a desanimarlos y empiezan ellos a decir, mira, primero que todo, esto de construir el muro está difícil, demasiados escombros, está complejo. Segundo, nos acaban de amenazar que si seguimos construyendo nos van a matar. Y tercero, hay compañeros aquí que me están diciendo, ¿sabes qué? En cualquier momento, de la nada, van a llegar y matarnos a todos. Están desanimados. Ha afectado la fe y el corazón del pueblo, la motivación y el ánimo que tenía. ¿Qué sucede cuando eso pasa en tu vida? ¿Qué haces? Vamos a ver, versículo 13-14. Entonces, por partes bajas del lugar y detrás del muro, en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas, con sus arcos.
Nehemías está empezando a solucionar esto y dice, primero, empecé a poner estratégicamente al pueblo por familias para defender con espadas, lanzas y arcos. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos. Acordaos del Señor, grande y temible, y pelead por vuestros hermanos y por vuestros hijos y por vuestras hijas y por vuestras mujeres y por vuestras casas. Entonces, ¿qué hace? Nehemías alienta el corazón del pueblo, reforzando a las familias y predicándoles a todo el pueblo que confíen en él. Es interesante la forma en la que está pensando Nehemías, y es bueno evaluarlo, ¿no? Él no solamente dice, miren, ya puse seguridad, cálmense. Y sabe que todas las familias tomen sus armas, todas las familias organícense, cada familia va a estar protegida, cada familia va a estar armada, cada familia va a estar con fuerza. Cada familia tiene una gran motivación para no morir. Ni ellos, ni sus hijos, ni su esposa, ni su esposo. Primero hace esto para fortalecer el sentido de la familia. Y segundo, Él predica acerca de cuán confiable es nuestro Señor. No temáis delante de ellos. Acordaos del Señor, grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Por cierto, esta situación antigua quizás se vuelve una palabra tan profética y tan apropiada para nuestros días, en el que todos los días, a cada minuto, el mundo está atacando tu vida espiritual y la vida espiritual de tu familia, de tu esposo, de tu esposa, de tu hijo, de tu hija. Sin parar, sin cesar, vives en un ambiente hostil que está llevando ataques constantes del mundo, del diablo, del pecado a tu familia. Así que yo quiero recordarte con la palabra de Dios: no teman delante de ellos. Acuérdense del Señor grande y temible y peleen por vuestros hermanos y por vuestros hijos y por vuestras hijas y por vuestras mujeres y por vuestras casas. Peleemos esta batalla espiritual que estamos llevando en nuestros días. Fortalezcamos las familias de la iglesia y peleemos juntos por sus almas. Vamos a concluir simplemente con sabiduría ganada por el pueblo y por nosotros mismos ante las pruebas. Versículos 15 al 23, continúa casi 10 versículos, ¿verdad? Continúa el capítulo y hay varias lecciones que yo quiero simplemente que te lleves a tu casa y que sigas meditando y meditando en que después de pasar pruebas difíciles con Dios, hay lecciones de sabiduría que tú aprendes. Vamos a ver por lo menos 7 lecciones, especialmente lecciones que nos pueden ayudar a nuestra iglesia local. Primero, la importancia de confiar en que Dios realmente nos cuida. Es lo que les estoy diciendo desde el principio en Romanos capítulo 8. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Podemos confiar en Él
Sí, ¿por qué? Porque el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará junto con Él todas las demás cosas? Confía en Dios, versículo 15 dice, cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Esa confianza en Dios les hizo tener valentía y empezar a trabajar otra vez juntos en la obra. Muchas veces quizá las iglesias no están trabajando juntas porque no confían en Dios juntos. Debemos confiar en Él. Segunda lección, la importancia de cuidarnos unos a otros, pelear unos por otros, defendernos, amarnos. 16 al 17. Desde aquel día la mitad de mis siervos, entonces, dividió en dos, ¿verdad? La mitad trabajaba en la obra, la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos y corazas. Y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá y los que edificaban el muro, los que cargaban, con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada. Vemos esta protección continua que hay entre unos con otros, como una familia de verdad. Esa es una iglesia unida. Una iglesia que está protegiéndose celosamente unos a otros. Hombres protegiendo a las mujeres como hermanas santas en el Señor. Hermanas protegiendo y sirviendo a los hombres como hermanos santos en el Señor. Juntos, cuidándonos unos a otros. Esto sucedió hace unos años atrás, ¿no? Se acercó una persona, un individuo que encontramos por ahí en la ciudad. Tenía serios problemas, dificultades económicas, financieras, emocionales, de abuso, de toda clase de problemas. Y nosotros lo abrazamos, le dimos bienvenida, le ayudamos en sus problemas, le encontramos un trabajo. Eso no es poco común, esto pasa bastante con nuestra iglesia que ama juntos. Le ayudamos, le estuvimos enseñando la palabra de Dios, le invitábamos a comer juntos. Y esta persona poco a poco empezó a demostrar que tenía otras intenciones, ¿verdad? Y empezó en secreto a hablar con algunas personas de enseñanzas bien raras que ya después fueron satánicas, básicamente. Y una de las cosas que decía esta persona era, antes de conversar con las personas, mira, te voy a decir esto, pero es un secreto. No le puedes decir, prométeme, júrame, prométeme que no le vas a decir a nadie. Y de esta manera quizá ya entonces puedo empezar a hablarte de esto y de esto y de esto y de esto. Y tratar de influenciarte más y más y más. Divide y vencerás, ¿verdad? Si un hermano ya no puede decir a otro hermano y otro hermano no puede decir a otro hermano y empieza a envenenar, ¿no? Gracias a Dios que en nuestra iglesia hay sabiduría. Y este hermano, uno de los hermanos que escuchó estas cosas, me comentó. Y podemos lidiar con esta persona y fue algo no muy bonito y no muy fácil. Pero cada vez se veía más y más y más las tinieblas que habían en esta situación específica y el potencial para destruir esta iglesia. Hay conversaciones que yo he tenido con varias personas que han llegado, han visitado, han venido y han empezado a intentar dividir la iglesia, a envenenar la iglesia. Hay muchas cosas que son oscuras, ¿no? Y algo interesante, yo como pastor, ¿no? A uno le dicen como pastor muchas veces, mira, este es tu trabajo. Vas a amar a las personas, vas a sentarte con ellos, vas a abrazarles, vas a enseñarles la palabra.
vas a llorar con ellos, vas a reírte con ellos. Claro que sí, amén, eso es verdad. El pastor, aquí no hay muchos pastores con ovejas de verdad, ¿verdad? Que están en un campo de verdad, y por eso no entendemos muchas veces esto, pero David era pastor de ovejas de verdad. Y una de las cosas que de las razones por las que David venció a Goliat fue ¿por qué? Porque era pastor. Y dice, yo he tenido que pelear con leones y con lobos y con osos, y he tenido que pelear con todo esto por mis ovejas, es decir, he tenido que mancharme tanto de sangre y luchar tanto. Dice, pero si eres un pastor, sí, por eso. Entonces, la otra parte de ser pastor es proteger, es luchar, es llenarte las manos de sangre muchas veces, lidiando con situaciones peligrosas, difíciles, para proteger al pueblo de Dios, al rebaño de Dios. Y muchas veces son palabras tan duras, tan difíciles, que uno dice, Señor, no sabía que era así de difícil, ¿no? Hay una persona que después de tener esa situación tan difícil y decirle simplemente, ya no estás bienvenido a la iglesia, esa persona cambió totalmente su estrategia y ya no empezó a tratar de convencerme. Dijo, bueno, ya me echó, y empezó a tratar de atacarme, pero de una manera astuta, muy astuta. Dice, él es pastor, él de verdad le importa el alma de las personas, y empezó a decir, tú me estás enviando al infierno, todo el infierno que yo voy a estar, todo es tu culpa. Yo me voy a, ¿sabes qué? De ahora en adelante me voy a entregar al alcoholismo, eres tu culpa. Es decir, hay una forma sutil y muy estratégica de tratar de decir, voy a afectar tu corazón exactamente donde yo sé que a ti te pueda doler. Y yo simplemente citaba el versículo bíblico, ¿verdad? Que quizá les puedo citar para que tengan un buen contexto de qué hacen en situaciones así. Yo simplemente citaba este versículo bíblico y decía, mira, yo simplemente estoy obedeciendo a Dios. Dice Tito 3, 10 al 11. Dice, mira, al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Son instrucciones muy específicas de cosas que yo debo hacer como pastor. Yo solamente estoy tratando de obedecer esto para proteger a la iglesia. Debemos cuidarnos unos a otros y tener un celo unos por otros tan grande que no nos importa llenarnos de sangre en ese sentido y sentir este dolor, pues si es que yo tengo que proteger a mis hermanos. Y todos nosotros debemos tener ese compromiso unos por otros de amarnos y protegernos y de ser sinceros y de comunicarnos unos con otros. Tercera lección, la importancia de cuidar tu propia vida espiritual. Versículo 18, porque los que edificaban, cada uno tenía su espada ceñida en el lomo y así edificaban, ¿no? Es decir, es importante que cada uno de nosotros esté saludable para que la iglesia esté saludable. Uno se pregunta, ¿será que esta iglesia es saludable? Bueno, depende. ¿Será que sus miembros son saludables? Es decir, tú eres el que hace a esta iglesia saludable o enferma. ¿Estás bien espiritualmente? ¿Estás peleando por tu propia salud espiritual, por tu propia vida, protegiéndote de las mentiras que muchas veces se enseñan por ahí, en internet y en tantas otras formas? ¿Estás tratando de crecer en amor, en misericordia? Cuarto, la importancia de una buena comunicación en la iglesia local. Este fue uno de mis pasajes favoritos. Versículo 18, la segunda parte hasta el 20. Dice, y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí. Decía Nehemías, había alguien que tocaba la trompeta y él estaba junto a mí.
Y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: la obra es grande y extensa, y nosotros estamos apartados en el muro, lejos unos de otros. En el lugar donde oyereis el sonido de la trompeta, reuníos allí con nosotros, nuestro Dios peleará por nosotros. Es decir, hay peligro, hay amenaza de violencia. Si ustedes escuchan que suena una trompeta, vamos todos juntos a defender esa área como un solo cuerpo. La comunicación. Si no hay comunicación en la iglesia, no hay unidad en la iglesia. No podemos trabajar juntos si no nos comunicamos juntos. Pero no solo esto, sino que el versículo otra vez dice, esta es la quinta lección: el que tocaba la trompeta estaba junto a mí. Dice, la importancia de la comunicación de que se haga bajo líderes apropiados. Es decir, Nehemías dice: no puse simplemente 40 personas alrededor de la muralla con trompetas y decirle: mira, si tú ves algo, toca la trompeta. ¿Sabes qué hubiera sido eso? Un caos. Un caos. Todo el mundo ha ido de aquí para allá. No, es que parece que vi algo, pero creo que era un árbol. Y todo el pueblo se ha movido para allá, y ya después al otro lado. Una crisis totalmente. Pero ¿qué dice Nehemías? El que tocaba la trompeta estaba junto a mí. Nehemías tenía discernimiento, sabiduría, liderazgo, y Dios lo había puesto ahí para liderar. Por lo tanto, no por ver un árbol, él iba a dejar que tocaran la trompeta, sino cuando de verdad había un peligro, entonces podía decirle: toca la trompeta. ¿Entendemos? La importancia de que la comunicación que hay en la iglesia sea bajo líderes apropiados y no vaya todo el mundo a liderar lo que quiera, ¿no? ¿Por qué se vuelve este caos en el que empieza a ser una tensión, un nerviosismo en todos lados? Nadie sabe dónde va, todo el mundo está diciendo algo diferente. ¿Y qué va a pasar? Líderes apropiados son el mejor regalo para la paz del pueblo, porque dice: no toques la trompeta, no toques la trompeta ahora, no, espera que yo te diga. Todavía no hay ninguna amenaza, no tienes por qué tocar la trompeta y crear un pánico, ¿no? Otra vez, comunicación bajo líderes apropiados. No te vuelvas el predicador de la iglesia sin que la iglesia te haya llamado a predicar. No te vuelvas el líder de las mujeres o de los hombres sin que tú hayas podido comunicarte con líderes apropiados. No te vuelvas el líder de las misiones sin que tú hayas podido comunicarte con líderes apropiados. ¿Por qué digo eso? ¿Porque estoy en contra de las misiones, en contra de la predicación? No. Porque amo la paz del pueblo y el orden que Dios ha puesto. Por último, la importancia de velar sin desmayar, como dijo Jesús. Básicamente, el último versículo, 23, dice: y ni yo, ni mis hermanos, ni mis jóvenes, ni la gente de guardia que me seguía, nos quitamos nuestro vestido. Cada uno se desnudaba solamente para bañarse. Ellos dormían armados, trabajaban armados, comían armados, descansaban armados. Todo el tiempo estaban listos para la batalla, listos para defenderse, listos para la obra. Así que siempre debes estar listo para servir al Señor, para protegerte de tus hermanos y no desmayar, no dormirte. En conclusión, cuando la iglesia de Dios hace la obra de Dios a la manera de Dios, encontrará oposición del mundo y del diablo, pero he aquí, la palabra de Dios tiene sabiduría para enfrentar esas pruebas y que tú puedas poner tu corazón en Dios, en tu confianza, en aquel que pelea por ti, que tú puedas decir: iglesia amada, que en tus luchas tú recuerdas a tu Salvador, que en tus luchas
Dios te sostiene cada día y lo sigue haciendo. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Vamos a orar. Señor, te pido, Dios, que seas tú obrando en nuestras vidas, que seas tú guiándonos, Señor, a un compromiso, a una unidad más grande, a cuidarnos unos a otros, a tener sabiduría para lidiar con oposición, con problemas, con desánimos espirituales. Que podamos ver a la cruz y ver que aquel que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con Él todas las demás cosas? ¿Cómo no nos protegerá aquel que lo dio todo para redimirnos, rescatarnos y hacernos un pueblo suyo, Señor? Gracias por tu palabra. Anímanos a seguir peleando por nuestra santidad, por nuestra unidad y por cumplir nuestra misión de hacer discípulos. En el nombre de Jesús. Amén.